Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera transmitiendo del edificio corporativo BCI, el piso 15, la mesa de dinero. Y hoy, en este martes 19 de agosto, vuelve un panelista que yo no me acordaba que había estado con nosotros, Juan Pablo Monge, gerente de Sales Banca Corporativa BCI, JP para los amigos. Vamos a hacer un programa que arde en el día de hoy. Por lo menos nos vamos a reír un rato. Muchas gracias. Por lo menos un buen recibimiento. Así recibimos a nuestros panelistas. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. En un día donde han estado las bolsas bastante bien, salvo la chilena. Partimos revisando, por ejemplo, lo que fue Asia. El Nikkei de Japón avanzó un 0,83, el Hang Seng de Hong Kong un 0,67, Shanghái también arriba un 0,26%. Europa, el FTSE 100 de Londres un 0,56, el CAC 40 de París un 0,56, DAX alemán 0,96 y IBEX 35 de España 0,32. Nos vamos a Estados Unidos, cuyas plazas aún están abiertas. Tuvimos IPC en el día de hoy en Estados Unidos y ventas relacionadas con el sector inmobiliario, que la verdad el IPC bien bajito, pero las ventas del sector inmobiliario no fueron cifras malas. Vamos a 0,44, el Dow Jones, Standard & Poor's 0,44 y Nasdaq 0,33. A nivel local, el IPSA está bajando a esta hora un 0,29 y el IXPA también desciende un 0,20%. El cobre logró su segunda alza consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres. Se cotizó en $3,14, lo que supone un incremento de 0,35 en relación al día de ayer. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar subió bastante en el día de hoy. 580. .43 comprador y 580.93 vendedor. En lo que va del año, el dólar acumula un incremento de 55 pesos. Bueno, comenzamos un poco con lo que ha sido el panorama nacional. La verdad que el día de ayer se dieron cifras no muy buenas, muy poco alentadoras con respecto a la inversión. Esta caída que tuvo de más de un 8%, pegó fuerte. Tenemos declaraciones en el día de hoy del Banco Central, del presidente Rodrigo Vergara, hablando ya, advirtiendo que la recuperación económica será más lenta de lo esperado. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Yo creo que, en cierta manera, lo que maneja el Banco Central hoy día son ya cifras conocidas. De una u otra manera, empieza a interpretar el mercado de una forma que los meses anteriores ya habíamos vivido sostenidas caídas. Ya el IMASEC de junio, un 0,8, ya era un estimador de cómo iba a estar en la marcha, por lo menos el término del primer semestre en Chile. Lo que ayer se dio a conocer fue un crecimiento del primer semestre, un 2%, 2.2%. Y el segundo trimestre, un 1,9%, muy bajo. Malo, su menor expansión desde el tercer trimestre de 2009. Esos son, bueno, y a nivel más desagregado, uno va por niveles de industria y efectivamente uno se empieza a encontrar con panoramas muy poco alentadores. Estamos viendo que una inversión cayendo muy fuerte, estamos viendo que el nivel de consumo de las familias cayendo a tasas no vistas desde el año 2009. Exactamente, 2,1% el tema del consumo es muy bajo. Es extremadamente bajo porque si de una u otra manera los impulsores de la economía, de la demanda interna, se dan principalmente por el lado de la inversión. El capital fijo instalado, ya estábamos viendo importaciones de maquinaria y equipos muy bajos. Además. También cae un 9,1%. Así es. Eso ya se está analizando. Bueno, lo único que está absolutamente rezagado en esto es que una tasa de desempleo muy baja, todavía. Pero que como va con algo de fase, probablemente lo va a empezar a resentir por ese lado. O sea, estamos con inversión baja, estamos con consumo de las familias bajo y con gasto gobierno bajo. Bueno, en eso el gobierno ha salido, hay varias declaraciones, no solo del ministro de Economía, con todo lo que es las agendas para impulsar la productividad y para impulsar el crecimiento, sino que también ha salido el ministro Arenas a hablar sobre, ¿no es cierto?, el impulso que se va a hacer en infraestructura, en concesiones, que es muy importante, es la herramienta que tiene el gobierno para reactivar la economía y, como dices tú, Juan Pablo, para que el desempleo no se caiga de una manera tan brutal. Exactamente, hoy día estamos hablando de tasas muy bajas de desempleo, de en torno a 6,5%.
pero que uno hace prever que a fines de año podríamos estar hablando de tasas sobre el 7% de desempleo. Ya se está viendo que el próximo crecimiento del tercer trimestre puede ser inclusive más bajo que el del segundo. Fíjate que estaba hablando incluso de los próximos IMASEC, que podríamos tener IMASEC negativo. Dentro de lo que son ustedes, en el fondo, los análisis que ustedes hacen, ¿también está esa hipótesis? Cada vez gana un poquito más fuerza, por lo menos a nivel de crecimiento paulatino, un mes, por lo menos un mes. No se está viendo por hoy día que el próximo trimestre puede estar en el lado negativo de la economía, en términos de cifras. Lo que sí estamos analizando es que si hoy día fue un 1,9 el segundo trimestre, que podemos encontrar el tercer trimestre bajo ese factor. Ya el IMASEC de julio puede ser inclusive más bajo el 0,8 del de junio. Y eso de una u otra manera es lo que el mercado está empezando a interpretar, y eso es la principal razón que hoy día también el dólar subió. Junto con las declaraciones, son las declaraciones exactamente, manifiestas de Rodrigo Vergara, en que habla, voy a leer comillas, la política monetaria es una herramienta poderosa para mitigar los efectos del ciclo económico. O sea, abrió la puerta de par en par a nuevas bajas. Incluso hay algunos analistas, porque se decía que para diciembre de 2014 llegaría una tasa de política monetaria del 3%, incluso algunos analistas hablan de menos de 3%. Sí, yo creo que eso es... Yo creo que hasta la semana pasada, la baja de tasa que tuvimos el día jueves, de 25 puntos, hay parte del mercado que esperaba 50. Yo creo que ahí hay dos factores que de una u otra manera el Banco Central internalizó en primera instancia. Uno es que si hace una apuesta de un 50 puntos, el mercado automáticamente eso le interpreta que la economía viene mucho más malo de lo esperado y puede generar algo de poca prudencia en ese tipo de instancia. El mercado sabe que el 3% va a llegar, de tramos de 25. Pero efectivamente, si la cifra económica está mucho más bajo, si efectivamente la inflación empieza a ceder algo, el Banco Central no tiene argumento para mantener la tasa en estos niveles. Fíjate que el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, habló de la inflación. Dijo que la inflación se ubica sobre un rango de tolerancia entre un 2 y un 4, pero esto obedece a factores puntuales. Por eso destacó que la expectativa del mercado para la inflación a 1 o 2 años plazo se mantienen en torno a 3%, es decir, deja abierta también la puerta a que la inflación va a comenzar a ceder, porque sabemos que esa era un poco la disyuntiva que tenía el Banco Central de parar el recorte de tasa de política monetaria, porque eso podría incentivar una mayor inflación. Vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio, vamos a ver también con otros factores, por ejemplo, ya a partir del jueves nuevamente suben las bencinas, sabemos que esos dos factores son muy importantes, un tipo de cambio que, como veíamos, ¿no es cierto?, al principio revisábamos la cifra que ha subido 55 pesos solo durante este año, eso le pega directamente a la inflación. Sí, ahora la inflación pega solamente una vez en la inflación, no es la inflación es cambios constantes en la economía. En el caso del tipo de cambio solamente tiene un shock de una sola vez, pero claramente esta subida de tipo de cambio va a generar que las bencinas es muy probable que suban. Ahora no nos olvidemos que la inflación anualizada año a año 4,5, ¿no? Al 4,5, sobre el 4%, que es el rango de tolerancia por arriba. Si uno analiza los factores que hoy día el Banco Central tiene para argumentar baja de tasa, hoy día perfectamente uno puede decir, oye, no, pero es que la inflación está muy alta. Sí, pero eso es la hoy día. El mercado tiene interpretado en un año más o en 2 años más la inflación va a estar bajo el 3%. Entonces la lógica es que hoy día... Bueno, y obviamente y un segundo punto que el Banco Central sí pone algo de objeción es con los crecimientos de los salarios nominales. Que eso es lo único. ¿Qué es eso? No sé dónde lo vio, no sé dónde está la data de eso, pero efectivamente ha sido la única variable que uno puede decir que sí ha subido y que no ha tenido un comportamiento tan claro con los otros componentes de la economía. Pero el Banco Central, cuando hace una decisión de tasa de interés, no la hace pensando en un mes o una incidencia pasada. Hace un análisis de 1 o 2 años plazo.
Y hoy día el mercado está bajo el 3%. Bueno, y recordemos también que dentro de lo que hace el Banco Central, ¿no es cierto?, la herramienta que tiene para manejar la política monetaria, para inyectarle mayor dinamismo a la economía, se demora en sentir los efectos. Obviamente que sabemos que una baja tasa del Banco Central se demora por lo menos 6 meses en poder activar o gatillar la reactivación de la economía. Por eso es tan importante que el gobierno se apresure, como dices tú, en hacer más gasto fiscal, hacer más obras de infraestructura. Hay una serie de concesiones en materia de salud, en materia de autopistas. Yo creo que por ahí está la vía, porque en el fondo ya este 2014 está jugado. No, la reactivación, si llegaría en el 2015, no en este 2014. Sí, yo creo que al final, tal cual como dices tú, la economía es más que ser una ciencia exacta, se mueve principalmente por expectativas. Si las expectativas son positivas, de una u otra manera hay mucho más impulso. Si efectivamente si el sector privado, por distintas razones, por coyuntura externa, más temas internos como reforma tributaria y otro tipo de aspectos que han detenido ciertas decisiones de inversión, el sector público es el único que puede gatillar cambios, por lo menos a nivel de empleo y a nivel de inversión de largo plazo. Fíjate que dentro de las noticias que se dieron a conocer en el día de hoy, tenemos también el crecimiento por regiones. Fíjate que hay una tendencia, siempre se decía que las regiones del norte, ¿no es cierto?, por el tema minero, por supuesto, eran las que más crecían, pero ahora se dio vuelta a la tortilla, porque el indicador de actividad económica regional, el INACER, reveló que durante el primer semestre de 2014, las regiones que registraron las mayores tasas de crecimiento, respecto obviamente al mismo periodo del año anterior, fueron Magallanes, Aysén y Los Ríos, con tasas acumuladas de 9,8, 6,2 y 5,1%. Y fíjate que si vemos las regiones del norte, Tarapacá registró la mayor contracción de la actividad regional en el periodo, con una tasa de variación de menos 6,1%. O sea, totalmente distinto al panorama que veíamos en años anteriores. Y eso obviamente que revela lo que está pasando con la inversión minera. Sí, hoy día uno de los grandes impulsos económicos en Chile ha sido necesariamente la inversión minera. No solamente en términos de actividad, lo que mueve en términos de flujos de inversión, además en población, en empleo principalmente, y todo lo que es servicio además. Todos los servicios que están anexos a la minería que también se activan. Son regiones altamente demandantes de mano de obra por lo mismo. Y muchos proyectos mineros han venido cayendo. Hay muchos espacios por qué, muchas respuestas por eso. Principalmente hay cambios en políticas tributarias, hay cambios obviamente en la energía en Chile es extremadamente cara y probablemente nos hace bastante menos competitivo en eso. Y especialización en mano de obra. Y de una u otra manera eso ha encarecido más los costos de producción de las mismas mineras en esto. Bueno, hablando de energía, en el día de hoy el gobierno ingresó el proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de licitaciones eléctricas. Esto es muy importante y qué es lo que dijo el ministro de Energía. Envió hoy la iniciativa que busca enfrentar, ¿no es cierto?, parte de los desafíos en materia de suministro eléctrico. Esta nueva licitación podría tener un efecto en bajar las tarifas y obviamente que eso incide no solo en el consumo de las personas, sino que también en el consumo de las empresas. Sabemos, ¿no es cierto?, que el tema energético es un tema estructural que requiere de una elaboración mucho más amplia. Se está hablando, ¿no es cierto?, qué pasa con los recursos hídricos, qué pasa con una nueva incorporación a la matriz en el gas, qué pasa, ¿no es cierto?, con una serie de elementos que tienen que ver con la energía. Sabemos que son políticas de largo plazo, pero esta es muy importante, lo que va a ser esta nueva normativa, que tiene por objetivo asegurar el suministro bajo contrato para clientes regulados, mejorar los precios finales, aumentar la competencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y diversificación de la actual agenda de energía. Un paso importante, vamos a ver qué pasa en los próximos días, vamos a estar por supuesto monitoreando el tema energético, como también el tema tributario que se sigue votando en sala. Estuve escuchando hoy día en la mañana que al parecer se esperaría que a principios de septiembre estuviera más o menos zanjada el tema tributario. Todavía, ¿no es cierto?, hay muchos sectores que están, como se dice, tratando de entregar sus últimos cartuchos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de las cervezas, para que no les aumenten tanto los impuestos de un 15 a un 20,5%. Bueno,
es un tema que vamos a seguir mirando y viendo aquí en nuestro programa. Juan Pablo, pero hacemos una pausa, ¿te parece? Yo antes les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta ya en Mirada Financiera conversando con Juan Pablo Monge, gerente de Sales Banca Corporativa BCI. Juan Pablo, no hemos hablado sobre algunas cifras y algunos datos importantes de la economía, nos centramos solamente en la nacional. Ahora nos vamos a mirar un poco qué ha pasado en el mundo y qué pasó en el día de hoy, por ejemplo, con el IPC de Estados Unidos, que registró una leve variación de 0,1%. Según las proyecciones, lo que se ajusta a las proyecciones que han hecho los expertos. ¿Y quién lo informa? El Departamento del Trabajo. Esta leve variación del IPC en el séptimo mes del año se explica principalmente por la caída de los costos en materia de energía. Uy, ojalá tuviéramos eso nosotros. Hecho que contrarrestó, ¿no es cierto?, con el aumento del precio de los alimentos. La cifra es inferior al 0,3 que experimentó la inflación en junio pasado. Y para los expertos, ¿qué es lo que es importante mirar? ¿Qué podría traer, ¿no es cierto?, este IPC? ¿Podría sostener una extensión del periodo de tasas bajas en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal? Mañana vamos a conocer las minutas de la Fed y también se está desarrollando esta reunión en Jackson Hole. Es divertido el nombre que le ponen. Sí, ayer explicábamos un poco qué significa el nombre que se da por la ciudad donde se desarrolla esta reunión, pero es muy importante porque anteriores, por ejemplo, presidentes de la Reserva Federal como Ben Bernanke anunció, por ejemplo, el QE2, no me acuerdo si fue el QE2 o el QE3, pero el QE2 lo anunció después de Jackson Hole. ¿Qué irá a decir la señora Janet Yellen? ¿Irá a decir algo con respecto a la baja de tasa o no? O sea, a ver, primero, las cifras de hoy día, el IPC está absolutamente enmarcado en lo que los analistas estaban esperando. De todas maneras, la inflación anualizada en Estados Unidos sigue estando baja. Eso, por baja o dentro de los parámetros establecidos por la Fed, en torno a un 2%. Eso claramente te pone en un esquema donde no hay ningún apuro de tener que subir las tasas. Que recordemos que de una u otra manera las señales de la Fed han estado dadas para mediados del próximo año. Esto tal vez le da un poquito más de impulso a la economía, que hay espacios de mantener las tasas bajas. Y eso nos conviene a nosotros. Absolutamente. ¿Por qué nos conviene? Explícame a la gente por qué. Lo que pasa es que en la medida que Estados Unidos, si Estados Unidos empieza en decisiones constantes de subidas de tasa, más revalorización el dólar efectivamente tiene un impacto automáticamente acá. Valorizar el dólar a nivel mundial y llevar las tasas a los niveles mínimos que está hoy día, claramente gran parte de los recursos de inversión se empiezan a transitar en lugares donde empiezan a haber mejores alternativas de inversión y desarrollo. Y se hace más caro, ¿no? Y se hace efectivamente más caro. Sobre todo, por ejemplo, si nuestro país quisiera pedir créditos en Estados Unidos, o las empresas chilenas que pueden pedir créditos, también se encarece. O sea, por el lado de inversión, efectivamente vamos a empezar a ver flujos que pasan de los mercados emergentes, entre esos está Chile, a Estados Unidos. Pero Juan Pablo, eso ya se comenzó a ver desde el minuto número 1, cuando la Reserva Federal comenzó el retiro de estímulos. ¿Te acuerdas que fue realmente como manada? El bono de tesoro de 10 años subió 100 puntos. Efectivamente sí, se dio esa. Pero fue un escenario donde el mercado sabía que en algún minuto iba a llegar. Lo que pasa fue extremadamente repentino, o muy rápido, muy acelerado el proceso. Pero de todas maneras, la liquidez del mercado, hablemos que hay exceso de liquidez en el mundo. Y eso implica que hay muchos
muchas inversiones que se canalizan en distintos mercados, y eso efectivamente se va a traer a mercados desarrollados como Estados Unidos. Y por el lado, obviamente, endeudamiento, por el lado de la empresa, efectivamente, el costo de deuda las va a aumentar. Y por ende, en el caso de nosotros, sí deberíamos tener algo más de contagio en eso. Bueno, hablemos un poco también de cifras en Estados Unidos, que lo dijimos cuando dimos cómo estaba la bolsa. La construcción de viviendas aumentó un 15,7% en julio y los trabajos de construcción de viviendas habían alcanzado un ritmo anual de un poco más de 900.000 unidades y en julio subió a 1,09 millones de unidades. Es un buen indicio de que la crisis subprime, ¿no es cierto?, que fue de donde comenzó, que fue las viviendas, ha comenzado, ¿no es cierto?, ya a quedar atrás. Como dices tú, todavía quedan ciertos resquicios que tienen que ver una estabilización más importante del empleo. Sabemos que la señora Yellen está mirando eso, monitoreando eso, pero en resumen, la economía estadounidense está marchando a paso firme. Lo que no está marchando a paso tan firme es un poco para mirar a Europa. La verdad que hemos visto indicadores que no son tan buenos. Hemos visto como Alemania, la gran locomotora de la zona euro, la verdad que los índices de confianza, los índices de producción han bajado. Se cansó de acarrear el carro, ¿no es cierto?, con cada uno de los vagones en déficit de la zona euro. Sí, son dos lugares contrapuestos. Efectivamente, Estados Unidos en este minuto está estallando el carro, dejando de lado un poquito lo que es China. China, de todas maneras, en la medida que se estabilice en tasa de crecimiento el 7,5%, la verdad que deja bastante tranquila la economía mundial. Estados Unidos, efectivamente, está tirando un poquito más el carro, y en ese sentido podemos ver cifras sumamente alentadoras, cifras inmobiliarias de ventas, etcétera, muy bien posicionadas también. Y en contraposición, Europa, el 65% del PIB de Europa, de la zona euro, que lo lleva Alemania, Francia e Italia. Entre los tres países, estamos hablando de ya Alemania el segundo trimestre tuvo un decrecimiento de un menos 0,2%, Francia nulo, y Italia ya estamos en un proceso de recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos con cifras bajo. Bueno, esa cero. es la segunda y la tercera economía de la zona euro. O sea, obviamente que las economías más fuertes de la zona euro son las tres países. Son tres países. Lo primero Alemania, que todavía salva, y después, ¿no es cierto?, viene Francia y después Italia, economías que sí o sí están en problemas. Bueno, España, si uno empieza a hablar en el contexto europeo, España ha dado ciertas luces verdes, ciertos brotes verdes, tiene todavía un desempleo muy alto, pero con las medidas que ha desarrollado Mario Rajoy, la verdad que ha logrado contener el déficit público, ha logrado, ¿no es cierto?, contener su costo de endeudamiento. ¿Te acuerdas que no me acuerdo, a uno ya pierde la perspectiva, pero habrá sido hace un año atrás que los bonos, ¿no es cierto?, que ponía España eran impagables? Sí, esos son los CDS, son los Credit Default Swap que te marca directamente el riesgo de cada uno de los países. Si uno hace el análisis actual de los niveles de spread o el riesgo relativo que tiene cada uno de los países componentes de la zona euro. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo? O sea, hoy día, bueno, obviamente Portugal, España en algún minuto lo tenían muy alto. ¿Sigue Grecia? Sí, Grecia, perdón. Grecia, ya casi lo estaba sacando el mapa. Pero hoy día uno hace un análisis y estamos hablando de niveles de riesgo casi a los niveles precrisis. O sea, la verdad que toda esa subida importante que tuvieron en momentos, no sé, de tasas de endeudamiento, no sé, de 400, 500 puntos base sobre las tasas de referencia de libre riesgo, eso hoy día ya estamos hablando de 100, 150 puntos. Han caído sostenidamente, efectivamente ya se ve que gran parte de ese riesgo se ha ido bajando, pero a Europa le queda mucho por crecer. Lo que sí, obviamente, hoy día toma mucha más urgencia que se tomen elementos cualitativos distintos para impulsar la economía. No basta con la política monetaria. La política monetaria que ya está prácticamente en cero. Bueno, ya están llamando de nuevo a Mario Draghi. Hay llamados directos, ¿no es cierto?, de François Hollande, el presidente
de Francia para que tome otras medidas, pero la verdad que Mario Draghi tiene un poco las manos atadas. O sea, ¿qué tendría que hacer con la deuda? Pues sí, o sea, no con la deuda, sino con la tasa de política monetaria que la tiene en 0,15, pero es bajísimo. Que esa tasa ya prácticamente ya no es ningún señor. Lo que un poco pasó en Estados Unidos con relajamiento cuantitativo no fue directamente mantener la tasa de política monetaria muy baja durante un largo tiempo, pero además hizo otro tipo de herramientas no convencionales, compras de activos, impulsar ese lado. Lo que se le está pidiendo a grito un poquito a Europa, eso, que busque otro tipo de alternativas vía estos relajamientos cuantitativos, que potencie un poquito más la liquidez de la zona, porque lamentablemente están todos casados con una sola moneda. Es distinto el caso donde cada uno de los países tuviese una sola moneda, donde hay una corrección instantánea en cada una de ellas. Y ahí la activación se hace, obviamente hay una caída muy fuerte en un país. Hay un efecto rebote pero mucho más se rebota potente. mucho más rápido. En este minuto, con una moneda común, con déficit más o menos controlado a niveles sectoriales, grupales, necesariamente, o sea, se te hace mucho más difícil generar herramientas para que todos los países crezcan en la misma dirección. Fíjate que yo sé que siempre cuando se está saliendo un poco de la emergencia, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la zona euro, una emergencia que ha durado muchos años, uno no nos ha podido poner los ojos lo realmente importante, lo que yo todavía no escucho voces más fuertes con respecto a lo que significa cumplir el tratamiento monetario, cumplir, ¿no es cierto?, este tratado de Maastricht con respecto al déficit fiscal, cumplir con los desafíos de la unión bancaria, que es uno de los elementos que cuidaría, ¿no es cierto?, a la zona euro de caer en una reacción en cadena, porque acordemos cuando pasó todo esto del Banco Espíritu Santo de Portugal, la verdad que las alertas y los temores de un desencadenamiento tipo dominó se alertaron nuevamente. Y eso no se ha hecho nada. O sea, estamos hablando de las reformas estructurales, no se han tocado. Sí, ahora, además de todo esto, como bien dices tú, efectivamente, hay ciertos temores de referencia en cadena, pero también hay que hacer análisis claro que no podemos. Pero Europa en sí tiene estructuras bastante más rígidas, que eso cuesta mucho más movilizarlo y no es un país flexible para hacer cambios en temas laborales, en temas financieros, etcétera. Estás como casado o eres preso un poco de políticas mucho más potentes y mucho más rígidas. Bueno, eso con respecto a Europa, pero el desafío está. La verdad es que lo hemos dicho muchas veces. Es distinto una reserva federal que puede hacer un movimiento de timón y obviamente que toda la economía reacciona al unísono, que es distinto a lo que puede hacer, ¿no es cierto?, un Banco Central Europeo con economías tan disímiles, tan distintas. No vamos a comparar una Grecia con una economía como la de Alemania, por poner los dos extremos, lo que es la zona euro. Siempre es interesante, siempre es cambiante, siempre está en constante movimiento. Así es la mirada financiera. Juan Pablo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Por favor. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.